Muy bienvenidos a la experiencia podcast de Loopland Records. Hoy estamos con Juan Pablo Gabela. Juan Pablo, muy bienvenido. Muchas gracias. Juan Pablo, cuéntanos brevemente a qué te dedicas y cómo ayudas a tus clientes. Bueno, yo soy arquitecto de un perfil bien particular, un arquitecto más parecido a abogado en ese sentido. Yo me dedico a la permisología, asesoro también a grupos de inversión, a desarrolladores de proyectos en cuanto a la viabilidad de los proyectos propiamente tal. Y también tengo otro target donde me dedico al tema de las mentorías para profesionales nuevos que quieran adentrarse al tema de la permisología, sin fracasar en el intento o sin tener miedo a enfrentarse a este tema de la permisología, de destrabar proyectos, destrabar trámites municipales que tienen que ver con desarrollo de proyectos de arquitectura o ampliaciones o regularizaciones de propiedades. Que la permisología es el primer dolor de cabeza de todo inversionista, de todo desarrollador. Exactamente, es un tema que por lo general manejan mucho más los arquitectos, también los abogados urbanistas, y desde ahí es donde nace como mi perfil un poco híbrido entre abogado y arquitecto que tiene que saber manejar las leyes relacionada a la construcción, relacionada al mundo inmobiliario y al desarrollo de proyectos, y también como el arquitecto que tiene que saber cómo, desde cómo dibujar un proyecto hasta cómo llevarlo a construir en base a una normativa vigente. Eso es importante, vigente. Eso me llama mucho la atención porque muchas personas pensamos que la permisología es fija. Pero tú acabas de decir que es vigente. Fuera de cámara me contaste que incluso escribiste un libro que los has tenido que ir cambiando. Exactamente, la norma no es estática, va cambiando. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, de hecho, hace un par de semanas sufrió una actualización, o más que sufrió, adquirió una actualización que depende un poco también de cada gobierno, de cada ministerio o de cada encargado de ministerio, en el Ministerio de Vivienda o en el Ministerio de Obras Públicas, cómo va mutando el tema en la ciudad, cómo va mutando las normas, cómo van mutando los mismos procesos burocráticos. Algunos se amplían, otros se aclaran, otros generan a lo mejor el tener que recurrir a ciertos documentos que antes no se consideraban, que de cierta manera un poco lo que buscan es ordenar el cómo se construye, el cómo se hace ciudad, el cómo tú también regularizas una propiedad, para qué lo quieres regularizar. Por ejemplo, es distinto regularizar una vivienda a regularizar un local comercial o una industria. Entonces son procesos que van mutando, que también van cambiando en base a cómo avanza la ciudad, cómo avanza el desarrollo de una ciudad. Es distinto a lo mejor generar una regularización en Santiago que hacerla no sé, en San Fernando. Sí. O en Puerto Montt. Son distintos los criterios. Pero eso también es una actividad la cual yo desarrollo que es muy versátil. Tú tienes que saber adaptarte un poco a los cambios que genera estas actualizaciones, adaptarte a los criterios también a los cuales uno se enfrenta. Cada dirección de obra es distinta y dentro de cada dirección de obra hay criterios distintos de los funcionarios públicos a los cuales uno se enfrenta. Eso, ahí me quiero detener. ¿Qué tanta importancia tiene la persona misma más que simplemente las reglas? Mucho, porque mucho de la ordenanza tiene que ver con cómo uno la interpreta. Entonces, ahí es donde uno pone en juego la experiencia. ¿Cuánto has regularizado en el tiempo para tú poder adquirir el reconocer que de repente una norma se puede interpretar de una forma o de otra, dependiendo de tu punto de vista, tanto como arquitecto patrocinador o profesional patrocinador de un expediente, como la persona que revisa ese expediente, que revisa la información que tú le entregas?
¿Cachai? Entonces tiene mucho de un poco saber y poder entender, manejar la empatía, ponerse como en los pies del otro, manejar la frustración al pasar que de repente uno en la misma municipalidad te podía enfrentar al revisor A y luego, no sé, pues pasa que en el transcurso de la revisión ese revisor A se tomó licencia o no sé, pasa mucho con las revisoras por los temas de los postnatal, que justo cuando te están revisando se toman estas licencias y forzadamente te cambian al revisor. No es que tu proceso pueda quedar pausado. Normalmente tiene que llevar una continuidad. Pasáis a otro revisor y te encuentra a lo mejor otras observaciones. O te pide aclarar temas que a lo mejor el revisor A ya había resuelto, pero no hubo un debido traspaso en, oye, este expediente, porque también pasa que ellos manejan un volumen de expedientes muy, muy grande. Normalmente, si uno no genera una conexión, se olvidan de esa persona y ellos no dicen, este expediente es de Juan Pablo. Porque muchas veces nos olvidamos que son personas también. Exactamente. Pasa mucho eso. Entonces, uno se ve expuesto a eso, a un poco tener que entender que te estás dirigiendo a una persona, que esa persona, y aquí voy a dar con un punto que es muy clave, poder entender que el revisor no solamente revisa desde su punto de vista, desde su interpretación, sino que él revisa porque hay una entidad arriba de él que también lo está revisando. ¿Qué es lo que está probando este revisor? No es, a ver, hay de repente se da en el rubro que uno cuando trabaja con otros arquitectos conversa, oye, es que este revisor es aquí, este revisor es acá, y él quiere demostrar su conocimiento, su ego, y no siempre es así. Hay casos muy puntuales que sí, a lo mejor uno se puede enfrentar a una persona que quiere ejercer su poder como revisor, de que él te tiene que aprobar las normas a su interpretación. No a lo mejor ceñido estrictamente a lo que dice la norma, sino que, no sé, pues él tiene un criterio de revisión de tal manera y se ciñe a eso, más que un poco estar orientado a efectivamente lo que dice estrictamente la norma. Entonces, uno se ve expuesto a eso y hay que saber cómo leer ese tipo de situaciones. Es un poco lo que yo trato de hacer en mi mentoría, donde yo tengo alumnos que he tenido alumnos que vienen recién egresando de la carrera de arquitectura, otros ingenieros civil, hay constructores también que han hecho esta mentoría, un poco porque quieren entender cuál es el criterio. Porque si bien hay una norma, hay una ordenanza, hay otro lado que es el que mencionábamos, que es la parte humana. ¿Quién es esa otra persona que está interpretando esa norma? Porque es difícil aunar que uno diga, él interpreta esto que está escrito aquí, lo interpreta de la misma manera que yo. Y yo aparte lo grafico de una manera que a lo mejor otro profesional, otro arquitecto, la puede graficar de otra manera. Y podemos estar tratando de regularizar lo mismo, pero hay un tema gráfico distinto, hay un tema de interpretación, que no es menor, y que es un poco lo que yo trato de traspasarle a mis alumnos de esta mentoría, de generar esa versatilidad, de que no sean tan cuadrados. Si bien hay una norma, hay una ordenanza, uno también tiene que tener esa capacidad de ser flexible, de poder también con humildad llegar a esa instancia de enfrentarte a un revisor al cual uno no conoce, no tiene una relación con él, y debes poder ingresarle, ponte tú, un expediente que él de lleno va a tratar de hacer valer lo que dice la ordenanza y también su experiencia. Perfecto. Y ya como se nos está acabando el tiempo, ¿qué consejo le darías a esta persona que está pensando en la permisología como un problema, que está recién comenzando? Yo lo primero que les digo a mis alumnos, porque muchos llegan con eso, oye, la permisología, que la burocracia, entonces, es olvidarse de que es un problema. Un poco entender de que uno puede ser la solución a estos problemas y ver la oportunidad
de enfrentarse a la permisología como un profesional solucionador. Uno tiene las herramientas a lo mejor base desde la universidad y este tipo de mentorías o de asesorías, porque yo también presto ese servicio de asesoría a otros arquitectos para enfrentar el tema de la permisología. Lo que buscan es generar experiencia y traspasar experiencia. Un poco ayudarte a resolver temas que pueden ser muy complejos, resolverlo en simple, porque también, como te decía, uno se enfrenta a una persona. No hay un robot, no hay algo rígido delante tuyo que está revisándote. Uno tiende a pensar eso, de que a lo mejor, si cumplo esto al pie de la letra, no voy a tener problemas. Y a veces pasa que igual tienes problemas al cumplir todo al pie de la letra. Por eso la permisología es algo muy que se entiende como rígido, al uno como hacer un primer approach al tema de permisología, pero tiene mucho de flexibilidad, de saber entender, de cultivar la empatía por el otro profesional. Y un poco lo que yo trato de transmitirle siempre a mis alumnos, de que manejen el tema de la empatía, de que manejen la frustración, de que no piensen al tiro, este revisor me agarró mala, y al contrario, y si te agarra mala, anda y genera la instancia para conversar, para transparentar también, para entrar desde la humildad a un terreno donde te están revisando y a esa persona también la están revisando. Y de repente es saber que te estás enfrentando quizás a un funcionario público con miedo a aprobar cualquier cosa. Y eso es súper importante. Importantísimo. Juan Pablo, muchísimas gracias. Y si alguien se quisiera poner en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Bueno, yo tengo mi perfil de LinkedIn profesional que un poco ahí comparto con lo que yo hago en Balido Urbano, que es mi emprendimiento. Y comparto también experiencias donde yo también presto como mis servicios más, ¿cómo se podría decir? Como más fijo, que es una empresa que es una inmobiliaria que es Megacentro. Pero ahí está mi LinkedIn y también el Instagram que es jpgavela.arc, donde yo voy dando tips, también promociones a la mentoría para que se puedan inscribir. Por lo general esta mentoría también es 1-a-1, cosa que lo hace muy personalizado. Yo trato de que el alumno me presente a lo mejor, oye, veamos un caso puntual y trabajamos, yo trabajo las sesiones de esta mentoría en base a ese proyecto puntual o en base a un tema particular que él quiera ahondar para desarrollar el conocimiento en permisología. Perfecto. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta clase magistral. Muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad.